Mi hermano dejó a su mujer por una chica de internet que teóricamente era el amor de su vida. Descubrió que en realidad era un hombre de 45 años que lo estaba utilizando y quiso volver con su mujer, pero ya era demasiado tarde y estaba saliendo conmigo. Desde pequeño, mi hermano mayor, Héctor, siempre fue impulsivo y soñador, pero de esos que se pierden en las nubes sin mirar dónde pisan. Yo, en cambio, siempre fui el opuesto, racional, tranquilo y, en muchos sentidos, su salvavidas. Él siempre decía que la vida era para arriesgarse, y aunque lo admiraba por eso, no podía negar que muchas veces su impulsividad lo llevaba a cometer errores monumentales. Héctor llevaba 5 años casado con Paula, una mujer increíble. Ella era dulce, comprensiva y la única persona que había logrado darle un poco de estabilidad a mi hermano. Aunque yo no me metía en sus asuntos, era obvio para todos que ella sostenía el matrimonio casi en solitario. Héctor era carismático y encantador, pero su falta de responsabilidad pesaba mucho. Sin embargo, Paula siempre encontraba la manera de justificar sus errores, algo que yo no podía entender del todo. Yo también tenía mi propia vida. Vivía solo en un departamento modesto pero cómodo y aunque no tenía pareja en ese momento, estaba bien con eso. Mi trabajo me mantenía ocupado y disfrutaba de la tranquilidad de mi hogar. Nunca pensé que mi hermano y su matrimonio terminarían involucrándome en un drama tan surrealista. Todo comenzó de manera inocente, o al menos eso creí. Una noche, Héctor llegó a mi casa con una sonrisa extraña y una energía casi adolescente. Traía su teléfono en la mano, antes de siquiera saludarme, me mostró una foto en la pantalla. Era de una mujer joven, guapa y con una sonrisa perfecta. Según él, había conocido a esa mujer en un grupo de aficionados a la música en línea y habían comenzado a chatear. Al principio, pensé que era solo una conversación casual, pero mientras hablaba, me di cuenta de que Héctor estaba completamente embelesado. Me mostró capturas de pantalla de sus conversaciones, largas cadenas de mensajes donde ella lo elogiaba, lo hacía sentir especial, básicamente, le decía todo lo que quería escuchar. Mi alarma interna se encendió, pero no quise ser aguafiestas. Solo le dije que tuviera cuidado, especialmente porque estaba casado. Es solo una amiga, nada más, me dijo con una sonrisa nerviosa, pero su mirada decía lo contrario. Las semanas pasaron, y noté que Héctor estaba cada vez más distante. Cada vez que lo veía, estaba pegado a su teléfono, enviando mensajes o viendo fotos de esta misteriosa mujer. Cuando le pregunté por Paula, solo respondía de manera evasiva. Poco después, Paula me llamó en lágrimas. Héctor le había confesado que estaba enamorado de alguien más y que quería separarse. Según ella, ni siquiera había tenido el valor de decirle todo en persona, sino que lo hizo a través de un mensaje de texto. Después de la tormentosa discusión entre mi hermano y Paula, las cosas en la familia dieron un giro inesperado. Una noche, justo después de cenar, sonó el timbre de mi puerta. Al abrir, ahí estaba Paula, con los ojos hinchados de tanto llorar, sosteniendo una pequeña maleta en una mano y un abrigo raído en la otra. No tuve que preguntar nada, su expresión lo decía todo. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, abriendo la puerta de par en par. Estaba claro que no tenía a dónde ir. Mis padres habían dejado claro que no querían intervenir en los problemas matrimoniales de mi hermano, y las pocas amigas que Paula tenía no estaban dispuestas a recibirla después del escándalo. Aunque nuestra relación siempre había sido cordial, nunca habíamos compartido mucho más allá de las reuniones familiares. Aún así, no podía dejarla en la calle, no en el estado en que estaba. La invité a sentarse en el sofá y le ofrecí un té caliente. Paula se derrumbó en cuanto tocó la taza, rompiendo en un llanto inconsolable. Entre sollozos, comenzó a contarme todo, cómo mi hermano había cambiado en las últimas semanas, cómo se había obsesionado con esa mujer que conoció en internet, y cómo, después de múltiples discusiones, había terminado por echarla de casa. No sé en qué fallé, dijo mientras se limpiaba las lágrimas con una servilleta. Siempre intenté ser una buena esposa. ¿Cómo es posible que prefiera a alguien que ni siquiera conoce, alguien que solo existe detrás de una pantalla? No sabía qué decirle. Por un lado, estaba furioso con mi hermano por haber actuado de manera tan irresponsable y cruel. Por otro, no quería que Paula sintiera que la estaba juzgando o que estaba aprovechando la situación para tomar partido. Le aseguré que podía quedarse en mi casa el tiempo que necesitara, al menos hasta que encontrara un lugar propio.
Ella me agradeció con una pequeña sonrisa, la primera que había visto en su rostro en semanas. Los primeros días fueron tensos. Paula estaba emocionalmente agotada y pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, mirando por la ventana o leyendo libros para distraerse. Yo intentaba darle su espacio, pero también me preocupaba que se sintiera sola. Así que comencé a cocinar para los dos, a invitarla a ver películas por las noches y a hablarle de cosas triviales, intentando arrancarle una conversación. Poco a poco, Paula empezó a abrirse. Hablamos de su infancia, de sus sueños, de las cosas que había sacrificado por mi hermano. Me sorprendió descubrir cuán inteligente y apasionada era. Tenía una forma única de ver la vida, y nuestras conversaciones comenzaron a alargarse cada noche. Lo que empezó como un simple acto de amabilidad se convirtió en una conexión genuina. Ella también comenzó a interesarse por mi vida. Me preguntaba sobre mi trabajo, mis hobbies, incluso sobre mis relaciones pasadas. Cada vez que hablábamos, sentía que había más cosas que nos unían, más razones para admirarla. No puedo negar que, con el tiempo, empecé a verla de una manera diferente. Siempre había pensado que Paula era atractiva, pero ahora que la conocía mejor, esa atracción se intensificó. Había algo en su vulnerabilidad, en su determinación por seguir adelante a pesar de todo, que me hacía querer protegerla, cuidarla. Pero sabía que debía ser cauteloso. Después de todo, ella era la esposa de mi hermano, y aunque su matrimonio parecía haber terminado, no quería complicar aún más la situación. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar de manera inevitable. Una noche, mientras veíamos una película en el sofá, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Ambos nos miramos, y aunque ninguno dijo nada, el momento quedó grabado en mi mente. Desde entonces, había una tensión en el aire, una especie de electricidad que hacía que cada interacción fuera más intensa. Mientras tanto, mi hermano seguía obsesionado con su misteriosa mujer de Internet. Hablaba de ella como si fuera el amor de su vida, alguien que lo entendía mejor que nadie, que lo hacía sentirse vivo. Yo intenté advertirle, decirle que no confiara ciegamente en alguien que apenas conocía, pero no quiso escucharme. «Tú no entiendes lo que es el amor verdadero», me dijo en una llamada. No pude evitar reírme ante la ironía de sus palabras, considerando cómo había tratado a Paula. Paula, por su parte, estaba enterada de la situación. Intenté evitar hablarle de mi hermano, pero ella lo descubrió por sus propias fuentes. En lugar de enfadarse, parecía resignada. «Quizás es lo mejor», dijo una noche. «Si esa mujer lo hace feliz, entonces que se quede con ella. Yo ya no tengo nada que ofrecerle». Sin embargo, yo no podía evitar pensar que mi hermano estaba cometiendo el error de su vida. Estaba claro que Paula merecía algo mucho mejor, alguien que la valorara por quien era. Y, en el fondo, una parte de mí empezaba a desear ser esa persona. Los días pasaron, y la presencia de Paula en mi casa empezó a cambiarlo todo. Desde el primer momento en que cruzó la puerta, no la veía solo como la esposa de mi hermano, sino como una persona increíble que había sido destrozada por la traición de alguien que no supo valorarla. Al principio, la dinámica era simple, yo intentaba apoyarla y darle espacio, mientras ella intentaba recomponerse emocionalmente. Sin embargo, con el tiempo, esas barreras comenzaron a desmoronarse. Paula tenía una risa contagiosa y un talento para convertir incluso las conversaciones más triviales en algo especial. Aunque aún estaba dolida por lo que había sucedido, poco a poco, volvió a mostrarse tal y como era, brillante, cariñosa y con un sentido del humor que me hacía reír como hacía años que no lo hacía. Yo no podía evitar sentirme atraído por ella, pero al mismo tiempo, una parte de mí luchaba contra esos sentimientos. Después de todo, era la mujer de mi hermano, aunque él la hubiera tratado tan mal. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando la cena, noté algo diferente en el ambiente. Hablábamos de cosas cotidianas, pero había una cercanía que no podía ignorar. Nuestros dedos se rozaron mientras alcanzábamos el mismo cuchillo, y ambos nos reímos nerviosamente. Fue un momento pequeño, insignificante quizás, pero sentí algo que no podía negar. Paula me miró directamente a los ojos y, por un segundo, pensé que iba a decir algo, pero simplemente sonrió y siguió con lo suyo. A partir de ese momento, la tensión entre nosotros empezó a crecer. Había algo en el aire, algo que ni ella ni yo queríamos admitir, pero que era imposible de ignorar.
Mientras tanto, mi hermano seguía sumido en su obsesión con la mujer misteriosa de Internet. Cada día que pasaba, se alejaba más de la realidad y de las personas que realmente se preocupaban por él. Había gastado una pequeña fortuna comprándole regalos a esta mujer sin haberla conocido en persona, y se había convencido de que estaba destinado a estar con ella. Mis padres empezaron a preocuparse, pero él no quería escuchar a nadie. Cuando finalmente organizó un viaje para conocerla, fue como si todo el mundo se detuviera. Paula y yo sabíamos que algo iba a salir mal, pero ninguno de los dos estaba preparado para lo que sucedió. 2 días después de su gran encuentro, mi hermano regresó devastado, con el rostro sombrío y la mirada perdida. Al principio, no quiso hablar de lo que había pasado, pero finalmente se quebró y lo confesó: la mujer de sus sueños era, en realidad, un hombre de 45 años que lo había estafado. Se sintió humillado, engañado y traicionado, pero en lugar de reflexionar sobre sus acciones, hizo lo impensable: vino a mi casa para exigir que Paula volviera con él. Alegó que había cometido un error, que ahora entendía su valor y que la quería de vuelta. Pero Paula ya no era la misma mujer que él había dejado. Cuando mi hermano se presentó en mi casa, intenté mantener la calma, pero su actitud prepotente me enfureció. Estaba claro que no venía por amor, sino por orgullo herido. Paula, sin embargo, se mantuvo firme. Lo escuchó pacientemente, pero cuando terminó de hablar, lo miró con una serenidad que me impresionó. Lo siento, pero no puedo volver contigo, le dijo. No solo me abandonaste por una fantasía, sino que nunca me valoraste mientras estuve a tu lado. Aquí he encontrado paz, apoyo y algo que contigo nunca tuve: respeto. Mi hermano se quedó sin palabras. Miró hacia mí, buscando algún tipo de respaldo, pero todo lo que recibió fue mi silencio. En ese momento, entendió que lo había perdido todo. El día en que Paula dio a luz fue uno de los más emocionantes de mi vida. Aunque no era mi hijo biológico, sentía que ese pequeño ser que ahora sostenía en mis brazos era parte de mí. Paula me miraba con lágrimas en los ojos mientras yo acunaba al bebé. En ese momento, supe que habíamos creado algo hermoso juntos, no solo un hogar lleno de amor, sino también una nueva familia que iba a superar todo lo que habíamos vivido. A pesar de la felicidad que sentíamos, no estábamos exentos de problemas. Mi hermano, al enterarse del nacimiento, comenzó a enviar mensajes exigiendo ver al bebé, afirmando que él también tenía derecho porque era su sobrino. La ironía de la situación no se me escapaba. Este era el mismo hombre que había dejado a Paula en la peor situación de su vida y que, durante meses, había estado enviando dinero a un desconocido pensando que era el amor de su vida. Finalmente, decidimos que lo mejor sería ignorarlo. Paula no quería que su presencia perturbara nuestra paz, y yo tampoco estaba dispuesto a permitir que volviera a tener poder sobre nosotros. Contratamos a un abogado para asegurarnos de que no pudiera tomar acciones legales o intentar acercarse a nuestra familia. Cada día se volvía más insistente, enviando correos electrónicos y cartas diciendo que había cambiado, que merecía otra oportunidad y que estaba arrepentido. Sin embargo, ni Paula ni yo estábamos interesados en escuchar sus excusas. Un día, recibí una llamada de mis padres, quienes no habían hablado conmigo desde el inicio del conflicto. Querían organizar una cena familiar para resolver las cosas. Aunque estaba escéptico, decidí aceptar asistir con Paula y el bebé. Cuando llegamos, la tensión era palpable. Mi hermano estaba sentado al final de la mesa, con una expresión de arrepentimiento que no lograba conmoverme. Durante la cena, mis padres intentaron mediar, hablando sobre cómo la familia siempre debe estar unida y cómo todos cometemos errores. Mi hermano incluso se disculpó, aunque sonaba más como una excusa que como un arrepentimiento sincero. Paula, sin embargo, no dejó que la manipularan. Se levantó, y con la voz firme, les dijo que no tenía intención de perdonarlo, que lo había visto por lo que realmente era, un hombre egoísta y débil que había preferido una ilusión virtual a la mujer que tenía a su lado. Mi hermano intentó defenderse, diciendo que había sido un error, que estaba cegado, pero Paula lo cortó en seco. No se trata de un error, dijo. Se trata de las decisiones que tomaste y de cómo destruiste todo lo que habíamos construido. Ahora yo tengo una familia que me valora y me respeta, algo que tú nunca supiste hacer. La cena terminó abruptamente, con mis padres tratando de calmar a mi hermano mientras nosotros salíamos por la puerta con el bebé. Aunque fue incómodo, ambos sentimos que finalmente habíamos cerrado ese capítulo de nuestras vidas.
Los meses que siguieron estuvieron llenos de felicidad. Paula y yo nos mudamos a una casa más grande, donde podíamos criar a nuestro hijo en un ambiente lleno de amor y estabilidad. Mi negocio seguía prosperando, y Paula también encontró una manera de contribuir, trabajando como diseñadora desde casa mientras cuidaba del bebé. Mi hermano, por otro lado, tocó fondo. Después de ser estafado y perder a Paula, su vida se desmoronó. Perdió su empleo por negligencia y tuvo que mudarse con mis padres, quienes no dejaban de recriminarle su fracaso. Según supe por conocidos, el hombre que lo había estafado no solo le había robado dinero, sino también su confianza en sí mismo. Ahora vivía amargado y solo, un reflejo de las decisiones que había tomado. Por nuestra parte, Paula y yo estábamos construyendo algo hermoso. Cada día que pasaba sentía más gratitud por haber tomado la decisión de apoyarla cuando más lo necesitaba. No solo había ganado a una mujer increíble, sino también a una compañera de vida que estaba dispuesta a luchar a mi lado por nuestro futuro. Y así, mientras mi hermano seguía atrapado en el pasado, nosotros avanzábamos hacia un futuro brillante, con amor, respeto y la certeza de que juntos podíamos superar cualquier cosa.